Una función cuadrática es de la forma ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0. Vamos a analizar el caso más sencillo, es decir, cuando las constantes b y c son iguales a 0. En este caso, la función f de x queda como ax cuadrada. Ahora, como habíamos pedido que a sea distinto de 0, entonces este elemento no es 0. Es fácil tabular los puntos, ¿sí? Dado un punto x, obtener un punto f de x y graficar dichos puntos para obtener el comportamiento de la función. Al evaluar el valor de x menos 1 en la función f de x, obtenemos que menos 1 al cuadrado es igual a 1 multiplicado por a y obtenemos el valor a. Al evaluar en 0 nos queda que 0 al cuadrado es 0 por a es 0. Y al evaluar 1 al cuadrado nos queda 1 por a, nos vuelve a dar el valor a. Tabulamos estos valores, graficamos estos valores. Notamos que para esta primera gráfica consideramos que a es positiva. En el caso que a sea negativa tenemos entonces ya podemos concluir cómo es la gráfica de una función cuadrática, al menos en una parte. Es decir, tenemos que fijarnos en el coeficiente del término cuadrático. Si el coeficiente es positivo, significa que la parábola abre hacia arriba. Y si el coeficiente cuadrático a es negativo, significa que la parábola abre hacia abajo. Ahora vamos a analizar el caso general cuando b y c no son 0. Bueno, antes que nada, para este caso, b y c igual a 0, tenemos algunas cosas interesantes. El punto 0, que es el extremo de la parábola, es llamado el vértice de la parábola, ¿sí? En estas gráficas se intersecta al eje X también en el punto 0, ¿sí? Y al eje Y, que está representado aquí mediante f de x, también se le intersecta en el 0, es decir, ¿dónde corta el eje Y? Pues en 0, en altura 0. ¿Dónde corta el eje X? ¿Sí? Lo corta cuando x es igual a 0. Y el vértice se encuentra en el punto 0 para x, 0 para y. Esto es, y el eje de simetría es el eje que corta a la parábola en dos partes iguales pasando por el vértice. En este caso vemos que es el eje Y, ¿sí? El cual se expresa mediante la ecuación x igual a 0. Comúnmente las intersecciones con los ejes x y los ejes y se representan mediante coordenadas. Por ello, cuando nosotros hablemos de intersección con el eje x, lo vamos a representar mediante un punto, que en este caso fue el punto 0, 0. Y para la intersección con el eje y también lo representaremos con un punto, que sería el punto 0, 0. Ahora vamos a ver el caso general y todo esto que hemos visto de vértices, intersecciones, eje de simetría, para el caso en que b y c no son 0. O mejor dicho, ambos no son ceros. Para ello, completamos a un trinomio cuadrado perfecto. Esto es
Utilizando traslaciones, vemos que el bosquejo de la gráfica nos queda así. El bosquejo de nuestra gráfica queda para el caso de A positiva. Para el caso de A negativa solamente sabemos que va a abrir hacia abajo. Con todos estos datos podemos nuevamente encontrar cuál es el vértice, que en este caso vemos que es menos b sobre 2a, menos b cuadrada menos 4a por c sobre 4a. La intersección con el eje y, que va a ser igual a c. La intersección con el eje, la coordenada que para el eje y va a ser 0, c. Para el eje x va a ser menos b más raíz de b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a, 0. Y para el lado izquierdo va a ser menos b menos raíz de b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a, 0. El eje de simetría va a ser la recta x igual a b menos b sobre 2a. Vamos a escribir todos estos datos. Las coordenadas del vértice son menos b sobre 2a y menos b cuadrada menos 4ac todo sobre 4a. El eje de simetría es la recta x igual a menos b sobre 2a. Las coordenadas que describen la intersección con el eje x están dadas por menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a, con altura 0. La intersección con el eje y está dada por un punto el cual es 0, c. Y estas son las fórmulas que describen los vértices, eje de simetría, intersección con los ejes. Y para concretarlo o aterrizarlo vamos a ver un ejemplo concreto. Determinar la gráfica de f de x igual a 2x cuadrada más x menos 3, indicando su vértice, eje de simetría e intersección con los ejes. Bueno, ya tenemos las fórmulas que nos permiten encontrar el vértice, el eje de simetría y la intersección con los ejes. Las aplicamos y obtenemos. Estas son las fórmulas que vamos a aplicar para obtener y como el coeficiente del término cuadrado es positivo, tenemos que la parábola abre hacia arriba. Ahora con todos estos datos los plasmamos en los ejes coordenados x y y para obtener un bosquejo de la gráfica. Y de esta forma obtenemos un bosquejo de la gráfica.